esta oportunidad les saluda Jocelyn Roca Calderón, actual presidenta de la Asociación Civil Jus Inter Gentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la cual se enfoca en la difusión del derecho internacional y las relaciones internacionales. Bueno, espero que se encuentren muy bien en todo aspecto, en especial en salud. Les doy las gracias por su asistencia e interés en un tema sumamente relevante como las próximas elecciones 2021, más aún por el momento álgido y, bueno, que ha ocasionado quizás tener a estos dos candidatos, tanto Fuerza Popular como Perú Libre. Esperamos que en este espacio o que este espacio les aporte en cuanto a conocimientos objetivos de acuerdo al análisis en el marco del derecho internacional y las relaciones internacionales de las propuestas de ambos partidos ya mencionados. Cabe resaltar y precisar, bueno, que los especialistas que van a estar presentes en este evento en su mayoría son docentes e investigadores, por lo que el contenido es netamente académico, ya que ninguno representa ningún partido, sino que analizará las propuestas bajo la referida óptica. Dicho ello, esperamos que los ejes de derecho internacional económico, política económica, derecho internacional, derechos humanos, política exterior, y bueno, finalizamos con política exterior, sean de su interés. Y bueno, como ya he mencionado, sumen a los conocimientos que ya haya adquiridos y orienten a todas y todos de una mejor manera. Para finalizar, quisiera agradecer con especial énfasis a las siguientes asociaciones amigas que han sido parte de esta organización, quienes se sumaron a la iniciativa apenas se puso sobre la mesa este tema tan relevante como ya había comentado. De hecho, sin el apoyo de las personas representantes, de los organizadores y de los mismos miembros de las asociaciones, no se hubiese podido concretar. Ha sido bastante productivo y de hecho bastante bonito conocerlas y conocerlos, por más que hayan sido reuniones quizás un poquito o bastante tarde, creo que ha sido bastante productivo e interesante compartir con personas que están interesadas también en el derecho internacional y las relaciones internacionales. Y bueno, estas asociaciones son el Club ONU de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Círculo de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de Aleph de Chimbote, el Taller de Derecho Internacional Alberto Ulloa Sotomayor, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Círculo Académico de Derechos Humanos Commonwealth of Law de la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo. Gracias nuevamente por todo y también a los miembros de la asociación. Bueno, mi segunda familia, de hecho, hoy en día compuesta en definitiva por distintas y hermosas personas. Y bueno, en esta oportunidad, especial énfasis a quienes me han apoyado en este evento en específico: Lucerito Llanos en un inicio, Sandrita de la Torre y Yasmina Espinosa, quienes en definitiva me han ayudado un montón. Doy el pase a las asociaciones. En un inicio estaría el Club ONU de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Anderson Rodríguez, por favor. Y bueno, luego también van a estar van a dar algunas palabras las demás asociaciones y procederé a presentar a los ponentes para dar inicio al primer eje de Derecho Internacional Económico. Muchas gracias. Buenos días, Jocelyn. ¿Se me logra escuchar bien? Sí. Sí, te escucho perfecto. Bien, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradecerles su presencia un sábado en la mañana. Es un poco difícil con el frío que hace, pero es bueno que ustedes estén aquí. Bien, este evento tiene como fin analizar desde una perspectiva académica, neutral y sobre todo objetiva las propuestas en diferentes ejes de los planes de gobierno de tanto Fuerza Popular como de Perú Libre. Hay que hacer especial énfasis en los conceptos analizar y objetivamente, pues en este contexto electoral donde surgen muchos discursos retóricos que envuelven la mente del votante con la clara intención de ganar votos o de al menos quitarle votos al otro contendor. El problema de esto que les menciono no necesariamente es el discurso, sino el daño que puede causar a la sociedad las acciones de aquellos que creen todo lo que escuchan sin ninguna crítica. Los ejemplos son claros. Tenemos a los epítetos que uno puede recibir tan solo por opinar distinto al otro. Incluso a veces las pasiones partidarias
se desbordan tanto que terminan en actos de violencia que hemos visto en las últimas semanas y que siempre vemos en todas las elecciones. Entendiendo esta situación, es que desde este grupo organizador, que bien lo ha mencionado Jocelyn Roca, intentamos generar un espacio para que profesionales capacitados orienten no en la dirección de un partido, sino más bien en una explicación metódica los planes que podrían gestarse en el siguiente quinquenio. Este evento esperamos que ayude a clarificar sus ideas respecto a las propuestas de ambos candidatos y como consecuencia lógica puedan elegir, es decir, votar en función del beneficio de todos los peruanos y no solo de un partido. Bien, quisiera agradecer a Jocelyn Roca por haberme invitado. Ella es presidenta de la Asociación Civil Youth Intergentes, por la invitación, también a los organizadores del Círculo de Relaciones Internacionales y Derechos, al Taller de Derechos Internacional Alberto Ulloa Sotomayor y al Círculo Académico de Derechos Humanos Commonwealth of Law de la UNASAM. Felicito el trabajo de todos ellos, nos hemos esforzado un montón para que este evento salga, hemos convocado un montón de gente muy importante, muy preparada y esperemos que les guste. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Anderson, por haber aceptado desde un inicio la participación también en este evento. Le doy el pase al Círculo de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, al LEF de Chimbote. Paola Ábalos, por favor. Buenos días a todos y todas. ¿Sí se me logra escuchar bien? Sí, perfecto. Sí, ya, genial. Bueno, reitero mi saludo. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a Jocelyn de Youth Intergentes por considerarnos dentro de una de las asociaciones para participar dentro de este evento. También, bueno, dentro de las reuniones que tuvimos pude conocer un poco más a Anderson, a Maritza, a Franklin. Realmente son personas muy preparadas y muy amables. La verdad que hicimos un gran grupo y este es el resultado, ¿no? Como lo han señalado Jocelyn y Anderson, este evento nace ante la necesidad de crear un espacio con información objetiva y neutral, sobre todo informativa, ya que ahorita estamos ante un panorama electoral bastante preocupante y creo que estos espacios nos ayudan a clarificar más o menos nuestro voto, a ver cuál va a ser el futuro del Perú en este bicentenario. Sobre todo eso, ¿no? De poder emitir un voto informado. Así que también quisiera agradecer a los ponentes que han aceptado la invitación, han podido darse un tiempo de estar aquí en esta primera parte del evento y también en la parte que va a realizarse en la tarde. Y también agradecer a todas las personas que se han inscrito y han querido conocer un poco más sobre los planes de gobierno de ambos partidos desde una perspectiva del derecho internacional y las relaciones internacionales. Así que espero que al finalizar este evento se logre el objetivo de que tengan en conocimiento estos temas, de que además del tema nacional también tengan en consideración el tema internacional y cómo podría o qué acreería votar tal vez por Fuerza Popular o votar por Perú Libre. Y bueno, eso, espero que sea de bastante provecho este evento y muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Paola. Ha sido un gusto trabajar contigo también, al igual que con Club ONU y con las demás asociaciones, e ir conociéndolas más. La siguiente asociación sería el Taller de Derecho Internacional Alberto Ulloa Sotomayor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representado por Maritza Vargas. Muchas gracias, Dios, y estimadas participantes, muy buenos días. Les saluda Maritza Vargas, coordinadora general del Taller Alberto Ulloa Sotomayor. Este es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene por objetivo ser un espacio académico para difundir el estudio del derecho internacional y las relaciones internacionales. A través de este evento buscamos informar al público en general sobre las propuestas de ambos partidos en la segunda vuelta de las elecciones generales en materia del derecho internacional y las relaciones internacionales,
Si bien las asociaciones abordamos la materia internacional, no podemos ser ajenos a la realidad peruana. Por eso esperamos que puedan comparar desde la academia, porque es un evento académico, puedan comparar estas propuestas desde el plan de gobierno de cada partido político. Para la realización del presente se contará también con especialistas que aborden diferentes temáticas. Son 4 ejes temáticos como el derecho internacional económico, la política económica, el derecho, la política exterior, el derecho internacional de los derechos humanos. Desde una mirada crítica y en base a sus especializaciones, en tal sentido, no representan a ningún partido. De la misma manera, quisiera agradecer a la Asociación Civil Ius Intergentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, representado por Dios, al Círculo de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, ALEP de Chimbote, representado por Paula Ábalos, nuestro taller, y a todos nuestros miembros, representado por mi persona, al Club ONU de la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos, representado por Anderson Rodríguez, y al Círculo Académico de Derechos Humanos Common of Law, representado por Frankie Gutiérrez, ya que sin ellos no hubiera sido posible la organización de este evento, y también a todos los especialistas que se han dado un tiempo este sábado para poder vislumbrar un poco con sus conocimientos al público en general. Así que te doy paz a ellos y muchas gracias también por la invitación para ser parte del comité organizador. Muchas gracias a ti, Marixa, por haber aceptado, y como comentaba, es un placer trabajar y seguir trabajando, me imagino, con ustedes. El último taller es el Círculo Académico de Derechos Humanos, Commonwealth of Law, de la Universidad Nacional Antúnez de Mayolo, quien estaría representado por Franklin, pero me parece que ha tenido un percance. Si no es así, agradecería que si hay alguien que va a representar a la asociación. Si no, de igual forma, comento que es una asociación de la UNASAM, de Huaraz. De hecho, ha sido la primera asociación, o una de las primeras con la que hemos tenido bastante cercanía, al menos en cuanto a Ius Intergentes. Tuvimos la oportunidad de estar allá presentes en el mismo UNASAM, difundiendo el derecho internacional y las relaciones internacionales, pero efectivamente parece que ha tenido algún percance. Le agradezco también el apoyo y la participación a la asociación Commonwealth of Law. Y efectivamente, como ya han comentado los representantes, los especialistas están bajo el marco de la neutralidad, y nosotros efectivamente como representantes también puede que nosotros tengamos alguna postura política ya muy particular como personas, ¿no? Pero como asociaciones, definitivamente no, y creo que en eso hemos coincidido. Y sin más preámbulo, ya para poder respetar el tiempo de los ponentes, e igual hay un espacio de 10-15 minutos. Comenzaríamos con el inicio del eje temático, Derecho Internacional Económico, que como ya saben está representado por la doctora Giovanna Reyes y el doctor Víctor Sacco. La doctora Giovanna Reyes efectivamente va a analizar las propuestas en este marco del partido Fuerza Popular, y el doctor Víctor Sacco de Perú Libre. Para comenzar, como comentaba, contamos con la doctora Giovanna Reyes, quien es doctora en Derecho y magíster en Derecho por la Universidad de Helsinki, Finlandia, abogada y actualmente docente de la maestría en Derecho Internacional Económico y de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También contamos con el doctor Víctor Sacco, quien es magíster en Derecho Internacional Europeo por la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Asimismo, es profesor principal de la Facultad de Derecho de la PUC y docente de la Maestría en Derecho Internacional Económico. Además, es director de la Maestría en Derecho Internacional Económico también, y es miembro del Consejo Consultivo de Ius Intergentes, Asociación Civil de Derecho Internacional. Muchísimas gracias una vez más por compartir con nosotros, por apoyarnos y por estar hoy en día aquí presentes. Sin más que añadir, le doy el pase en todo caso a la doctora Giovanna Reyes, quien iniciaría, y posteriormente el doctor Víctor Sacco. Muchísimas gracias. Muy buenos días. No sé si me pueden oír, por favor. ¿Me confirman? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Le agradezco mucho la invitación de los organizadores de este evento, quienes me han solicitado que haga un análisis desde el punto de vista del derecho internacional económico de la propuesta de gobierno del partido Fuerza Popular.
Quiero también destacar que mis comentarios y mis reflexiones con respecto a este plan de gobierno son estrictamente académicas, no tienen ninguna intención de dirigir el voto de nadie, no represento al partido ni a ningún otro partido político, es un análisis de tipo profesional, y la elección del partido ha sido a propuesta de los organizadores del evento, ¿no? Entonces, hemos revisado el plan de gobierno de este partido, y lo que hemos observado desde el punto de vista del derecho internacional económico es la propuesta con respecto a la participación del Perú en los acuerdos comerciales internacionales, ¿no? Ese es uno de los ejes importantes en los que ha venido participando el Perú en los últimos años. Nosotros revisamos la propuesta y en la propuesta se reconoce que existe un debilitamiento de las organizaciones internacionales, y esta propuesta lo que hace es apuntar a que el Perú continúe con la participación en los acuerdos comerciales. Se ha visualizado estos acuerdos comerciales como una de las herramientas para que Perú pueda continuar insertándose en este proceso de globalización. La propuesta, asimismo, de este plan de gobierno reconoce que la participación del Perú en foros económicos de integración como la Alianza del Pacífico, el APEC, han contribuido a que Perú se pueda insertar en este proceso de globalización y que ha contribuido a su vez a que Perú pueda fortalecer sus lazos comerciales con sus socios comerciales, ¿no? Entonces, a partir de este reconocimiento que hace este plan de gobierno, de la importancia de la integración política, económica, social, cultural, y además de la necesidad del Perú de participar en estos procesos a nivel bilateral, a nivel subregional, regional, hemisférico y mundial, es que se hace una propuesta en este plan de gobierno. Y la propuesta es activar el multilateralismo, ¿no? Entonces nosotros hemos revisado en qué consistiría esta propuesta de activar el multilateralismo, en trabajar para avanzar en el proyecto de desarrollo regional, ¿no? Y además de contribuir a que el Perú pueda posicionarse a nivel internacional participando en estos acuerdos. Nosotros hemos venido observando, si hacemos una revisión de cómo el Perú, el comportamiento del Perú en este plano internacional, hemos venido observando que en los últimos años el Perú, a nivel presidencial, ha manifestado ya su compromiso por atender a la participación en estos acuerdos comerciales. Las últimas reuniones presidenciales y a nivel ministerial claramente marcan un compromiso del Perú con el sistema multilateral de comercio, ¿no? Y no solamente con el sistema multilateral de comercio representado por la OMC, sino también con estas negociaciones a nivel regional o bilateral, que seguramente ustedes han escuchado, los tratados de libre comercio, los famosos TLCs. Entonces, a partir de esta propuesta de que Perú continúe realizando sus mayores esfuerzos para participar activamente en estos acuerdos comerciales a nivel, en diferentes niveles, es que nosotros también quisiéramos recordar algo que viene sucediendo, ¿no? ¿Cuáles serían los retos del Perú con este nivel de participación? Y uno de los retos de nuestro país, ¿no? En este proceso de inserción internacional a través de estos acuerdos comerciales es tener en cuenta la crisis del sistema multilateral de comercio que se viene enfrentando. Y esto no es una crisis evidentemente ocasionada por nuestro país, sino es una crisis del sistema mismo, ¿no? Donde todos los países que están participando en este proceso la tienen que enfrentar. Es una crisis de la Organización Mundial del Comercio que en los últimos años se ha manifestado en diferentes dimensiones y que podríamos visualizarlo a manera de resumen en dos ejes, ¿no? Una, las dificultades que han tenido los países en las negociaciones, en las rondas de negociaciones, específicamente en la ronda de Doha, y la otra dificultad es el bloqueo
¿no?, que se produjo por parte de Estados Unidos para el nombramiento de los miembros del órgano de apelación de la OMC que terminó afectando el sistema de solución de controversias, ¿no? Entonces, esta participación peruana tiene este reto, ¿no?, de enfrentar, de participar en un contexto donde se van a tener que dar una serie de soluciones y planteamientos para poder lograr lo que se está planteando en este plan, ¿no?, es activar este multilateralismo, que es un esfuerzo conjunto que van a tener que realizar los países. El Perú ha venido ya participando en declaraciones conjuntas, en reuniones con otros países vecinos, a través de la Alianza del Pacífico, en reuniones entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, en reuniones que se han presentado también entre la Unión Europea y estos procesos de integración. Entonces, ese es uno de los elementos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la inserción peruana en el plano internacional. El otro aspecto que destaca el plan de gobierno es que se visualiza, se conceptualiza que esta participación del Perú en estos foros internacionales es un medio para que los países pequeños o medianos puedan hacer oír su voz. El Perú ya tiene experiencia en el plano internacional, ¿no?, en el sistema, específicamente en el sistema multilateral de comercio, presentando propuestas en temas que han sido importantes o que siguen siendo importantes para los intereses peruanos, ¿no? Por ejemplo, la protección del conocimiento tradicional, ¿no?, para otorgar esa protección a los pueblos indígenas. Ese es uno de los elementos que contribuye para que el Perú pueda exponer cuáles son sus planteamientos. El Perú también tiene experiencia ya con el sistema de solución de controversias a nivel internacional en el marco de la OMC. Sabe el Perú lo que es reclamar contra países desarrollados. Esa es la ventaja que tienen los países en desarrollo en estos acuerdos comerciales. El Perú tuvo la oportunidad en su momento de reclamar contra la Unión Europea en el caso de las sardinas. Perú también ha tenido la oportunidad de experimentar lo que es ser demandado en el sistema multilateral de comercio, el reclamo de Guatemala contra el Perú, donde nos tocó perder el caso, pero aún así sigue siendo una experiencia interesante para nuestro país. Entonces, este sistema de solución de controversias resulta importante especialmente para los países en desarrollo, y este plan de gobierno apuntaría a continuar con esta participación peruana en la visión, como les decía hace un momento, de que es un foro para que los países como los nuestros puedan expresar sus intereses y sus planteamientos y puedan ser escuchados. Entonces, este sistema de solución de controversias, que se consideró en su momento como uno de los éxitos del sistema multilateral de comercio, que en este momento enfrenta una crisis, le ha permitido a algunos países en desarrollo, como en el caso del Perú, que ya mencioné, el caso de Ecuador, que pudo demandar a la Comunidad Europea en su momento, el caso de Brasil, que pudo demandar a Estados Unidos de manera satisfactoria. Entonces, no es de extrañar que nuestro país apunte, en ese sentido, en este plan, apunte a continuar con este proceso de inserción del Perú en el sistema multilateral de comercio, y de alinearse o de participar conjuntamente con otros países con propuestas para fortalecer, ¿no?, consolidar y mantener estas negociaciones comerciales a nivel multilateral. A nivel regional, estos acuerdos comerciales también representan una especie de carta de presentación para los países, una señal para el mercado, especialmente para los inversionistas, del compromiso con ciertas reglas de juego que van a ser respetadas por los países, ¿no? En ese sentido, los países que apuestan, como el nuestro, por la participación en estos acuerdos comerciales, quieren brindar o necesitan brindar esa seguridad, esa previsibilidad, esa certeza para que los inversionistas puedan invertir en nuestro país. Entonces, el plan de gobierno plantea aumentar las exportaciones, específicamente a través de las pymes, fomentar, y por eso va asociado, ¿no?, al planteamiento que se hace en el capítulo de política exterior, de reforzar y de mantener la participación peruana en estos
en estos acuerdos comerciales. Ahora, la participación peruana, como la de muchos países en desarrollo, no solamente tiene que ver con el tema de acceso a mercados, ¿no? Que es lo que se busca, pero además de eso, ¿no? Es un tema también de lograr la participación del Perú a través de estos acuerdos comerciales como un medio para alcanzar objetivos o lograr o trazar metas que permitan enfrentar problemas que son comunes, ¿no? Nosotros tenemos actualmente el tema de la pandemia, pero así como ese tema, también hay otros temas que se pueden coordinar en el marco de estos acuerdos comerciales. Entonces, como ustedes pueden observar, en resumen, ¿no? Esta propuesta lo que hace es confirmar, ¿no? la participación peruana en estos acuerdos comerciales, que para muchos puede resultar una ventaja y para otros puede representar también un problema que hay que lidiar, con el cual hay que lidiar, porque hay que tener en cuenta también que estas negociaciones comerciales, especialmente las negociaciones norte-sur, significan para los países en desarrollo la concesión de una serie de beneficios a favor de estos países, lo que requieren también cierta reflexión. Si nosotros recordamos en el año 2007 el informe de comercio de la UNCTAD, que hace un análisis de los efectos del NAFTA, de las negociaciones norte-sur entre Estados Unidos, Canadá y México, ya la UNCTAD en el año 2007 advertía a los países en desarrollo de las implicancias de estos acuerdos comerciales y de qué manera estos acuerdos comerciales también pueden limitar la capacidad regulatoria de los estados, ¿no? Lo interesante fue observar que en el año 2017, casi 10 años después, esa revisión o esa crítica a esos acuerdos comerciales vendría o se presentaría por parte de uno de los países más influyentes del mundo, Estados Unidos. Como ustedes seguramente conocen, Estados Unidos planteó la renegociación del NAFTA, ¿no? Entonces, ese es el contexto internacional, ¿no? La Unión Europea, por su parte, está planteando la revisión de los acuerdos para incluir nuevos temas como el medio ambiente, que es un tema que también se está planteando en este plan de gobierno, ¿no? Reconociendo que existe un impacto ambiental como consecuencia de la actividad económica. Lo que hace el plan de gobierno en todo caso es comprometerse a reducir en la medida de lo posible esta consecuencia o este impacto ambiental producto de esta actividad económica y las consecuencias que se tiene con el calentamiento global. Entonces hay una serie de elementos a tener en cuenta con esta participación peruana en el plano internacional, ¿no? Analizar cuáles son los beneficios y también los posibles retos que esta participación involucra. Yo quiero terminar agradeciendo a los organizadores de este evento nuevamente por haberme convocado a participar en este evento, y quedo atenta a cualquier pregunta que ustedes puedan formular con respecto a este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por haber aceptado la participación en este evento. Y ahora damos el pase entonces al doctor Víctor Sacco, si le parece, para que él también pueda detallar sobre Perú Libre, y tenemos un espacio de 10 minutos para la ronda de preguntas, en donde quizás van a consultar sobre tanto del partido que usted ha mencionado y el partido de Perú Libre. Doctor Víctor Sacco. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Gracias a las asociaciones que han permitido este evento para que podamos discutir con todas y todas. Y también disculpe que haga el disclaimer, pero en los momentos de que todo es grabado y todo es compartido, a veces se pueden generar problemas innecesarios. Gracias por haberme nombrado profesor principal. Estoy en camino a hacerlo, así que esos ánimos y ese querer creo que se los he transmitido indirectamente a ustedes. Todavía soy asociado, pero ahí está. El segundo disclaimer es, creo que ya todos y todas lo han dicho, queremos cuidarnos bastante de que solo representamos la parte académica, tal vez porque hemos visto estas
peleas entre nosotras y nosotros en las redes, a veces innecesarias. Y tal vez aquí sí me voy a permitir decir algo político muy personal. Yo espero que esas peleas después del 6 de junio se dirijan de todos y todas unidas a quienes nos gobiernen, porque creo, y esto es bastante personal, el gobierno es algo representativo y al final somos nosotras y nosotros quienes decidimos qué queremos hacer con el país a partir de las personas que nos representen. Entonces, ese activismo que tenemos ahora, que no sea un divide y vencerás de los políticos y políticas, sino que nos permita unirnos más adelante para, creo que todos y todas estamos interesados en tener un gran país al futuro. Y eso es lo último político que voy a decir. Luego voy a pedido de toda la audiencia, como nos interesa, ver, a analizar desde un punto de vista académico el plan que me ha correspondido a mí revisar. ¿Sí? Y voy a, voy a pasar rápidamente, no les voy a aburrir leyendo PowerPoints, pero me parece muy útil haber pasado por el plan de gobierno para comentarles algunas cosas, porque ese es un plan de gobierno muy interesante. El primer punto que quiero partir desde el inicio es que en el plan de gobierno se indica que esta es una guía, ¿sí? Que sea una guía que pueda llevar a cabo este gobierno en adelante. Y me parece interesante que es una guía porque hay muchas de las ideas que creo desde mi punto de vista sí requieren del derecho internacional económico para realizarse, más que quedar de lado o dejar de lado el derecho internacional económico para lograrse estos puntos. ¿Sí? Entonces, creo que eso va a ser interesante. Es cierto también que lo que influye en la guía es un documento contestatario al neoliberalismo. Pero en la guía se indica que las ideas que influyen en la guía son el marxismo, el leninismo y también el mariatiguismo digamos, no Aldo Mariátegui, sino su abuelo. Entonces, esa es la idea. ¿Y cómo se quiere combatir el neoliberalismo? Pues es pensando en rescatar al Estado minimizado. Esa es la idea. Parece que hay un actuar mayor del Estado en el plan. También en el ámbito de cambiar la nueva constitución se busca, digamos, tal vez resaltar el rol que ha tenido el consenso de Washington, que es tal vez también el punto de partida para que se hayan adoptado muchos de los acuerdos comerciales que ya Giovanna mencionaba anteriormente. Es decir, en ese momento se buscaba el ALCA, los TLCs son tal vez una respuesta a la que no se haya podido lograr el ALCA, y también los tratados bilaterales de inversión surgen con ese momento post-consenso de Washington. Digamos, no hay que dejar de lado también que trabajamos con derecho y el derecho siempre es una respuesta a momentos sociales, a pedidos sociales, a búsqueda de cambios sociales o a querer instaurar y mantener, digamos, estatus sociales, ¿no? Y ya entrando a algunos de los supuestos que creo que se han viralizado, se ha indicado, por ejemplo, que en la posibilidad de contratar del Estado, el Estado puede contratar con capitales extranjeros, pero lo que se busca es no tener privilegios ni inmunidades legislativas. Y sin embargo, aunque parezca algo novedoso, o por lo menos se haya visto, es algo que se ha discutido en los últimos años, aún dentro del sistema que tenemos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos de nuestros contratos con inversionistas extranjeros y extranjeras tenían cláusulas de arbitraje CIADI, ¿no? Es decir, en el contrato, no estoy hablando del tratado. En muchos contratos de concesión se incluía una cláusula CIADI porque se consideraba que eso podía hacer que fuese más atractivo el Perú a la inversión extranjera, lo cual podría significar también generar muchos problemas innecesarios. De otros países nos comentaban que éramos muy amables con los inversionistas extranjeros y que esos otros países no incluso tenían estas cláusulas de CIADI para todo, ¿no? Y esto se ha cambiado últimamente en los últimos contratos con el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas, también con Proinversión. Ya no necesariamente se incluyen todas estas cláusulas, ¿no? Porque también ahí hay una idea sobre la cual voy a volver en unos momentos, es que si es que el tener tratados, el tener contratos realmente es el factor más importante para que las inversionistas vengan a un Estado, ¿sí? Pero les quería mostrar que está esta idea aquí, pero que es una que ya se ha venido trabajando anteriormente aquí en el Perú. También hay otro aspecto muy importante, es que también se ha pensado desde el punto del desarrollo, no solo en este plano, es que tal vez muchos de los estados desarrollados ya no se basan o han logrado su desarrollo no solo a materias primas, ¿sí? Gas, petróleo, como ponen ellos ahí, sino a lo que se llama recursos infinitos, ciencia, tecnología e innovación.
la venta de servicios, el capital humano, y sobre todo lo que se dice que los peruanos y peruanas somos muy imaginativos y somos muy innovadores. Ahora, para proteger esa innovación en sentido de, digamos, de cooperación, lo que se necesita es derecho de la propiedad intelectual. ¿Sí? Para que se pueda proteger, digamos, las ideas de las peruanas, de los peruanos en adelante, se necesita un sistema jurídico de protección, y para lograr lo que se menciona en este plan, sería muy útil algo que ya existe, que son los derechos de propiedad intelectual. Se pueden llegar a contratos, como por ejemplo lo ha hecho China, en el poder de cada vez que, digamos, viene inversión extranjera, haya una cierta negociación de los contratos de propiedad intelectual para luego ellos desarrollarse. Y muchos estados del Asia que han logrado desarrollarse a nivel tecnológico lo han hecho, es decir, copiando, mejorando, cambiando, y en base a los derechos de propiedad intelectual. Entonces es una herramienta útil. Por lo tanto, si se quiere lograr esto, entiendo que debería mantenerse ese sistema. Luego, otro punto álgido que se toca, y normalmente ya se toca ahora a nivel internacional y en base a tratados de libre comercio, es la seguridad alimentaria, ¿no? Que la tienen mencionada incluso 2 veces, con el peligro hacia el bloqueo alimentario exterior. La seguridad alimentaria no solo la aplicaría a Perú, ya se aplica en Europa y en otros países con subsidios, y los subsidios, sobre todo agrícolas, por el momento no están prohibidos, salvo excepciones muy, muy limitadas. Es más, se está negociando que no existan estos subsidios. Uno de los temas más importantes que se están viendo ahora en la Organización Mundial del Comercio es el tema sobre las pesquerías y la regulación de estas. Entonces, nuevamente, para tal vez lograr esta posibilidad de mantenerse, no en autarquía, pero tener una seguridad alimentaria, son temas que ya se han tratado y con los cuales todavía se utilizan tratados de libre comercio. Hay algunos aspectos también interesantes que se mencionan, que deberían publicarse los TLCs y los contratos ley. En la actualidad están publicados, la página de acuerdos comerciales o la página de proinversión tiene estos documentos claramente indicados. Ya vamos llegando tal vez a lo que se ha viralizado mucho más en las redes sociales, y es sobre la revisión de las concesiones y la revisión de los TLCs y otros convenios internacionales, y lo que sería la nacionalización de los recursos. ¿Pueden revisarse los contratos? ¿Pueden revisarse los tratados? Sí, las partes tienen derecho a modificar sus contratos, a modificar sus tratados. Ahora, eso tiene un costo, porque dado que ya hay una promesa detrás, la renegociación o el cambio debe significar también un dar a la contraparte por querer cambiar, porque normalmente los tratados tienen una regla de modificación y también tienen una regla de caducidad. Entonces, si es que tú quieres cambiar con ellos, necesitas darles algo a cambio. A veces no va a ser gratis esta modificación, a menos que esperes, como sucede en algunos tratados bilaterales de inversión, y nos sucedió, por ejemplo, con Bolivia, que llegaron a un plazo de caducidad. Bolivia solicitó que el tratado no se renueve, y, digamos, el tratado quedó sin efecto. Ahí hay una diferencia en los tratados bilaterales de inversión, que también voy a ir en un momento. Ya estoy llegando al tiempo, ¿sí? Otro aspecto sobre el cual se ha tratado es la nacionalización de nuestros recursos. Y allí nuevamente existe esta situación. Si es que quieres nacionalizar los recursos a alguien que ya le transferiste, digamos, derechos sobre ellos a los inversionistas e inversionistas, tienes, por costumbre internacional y por los tratados, e incluso en base a nuestra Constitución, que pagar por esa nacionalización. Entonces, es posible, sí, se ha hecho, no solo en países en desarrollo, sino países desarrollados. ¿Funciona? Eso ya es cuestión de la gestión. ¿A qué me refiero? Sí se puede nacionalizar. Los tratados bilaterales de inversión no hacen esta diferencia que se ha tomado políticamente entre nacionalizar y expropiar. Para los tratados de inversión, por ejemplo, viene a ser lo mismo. Pero si se hace, se debe por lo menos pagar al inversionista por su derecho. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Bolivia cuando nacionalizó o expropió? Como a veces no tienes capital, lo que tienes que hacer es prestarte, ¿no? Y lo que hizo Bolivia, por ejemplo, es prestarse capitales chinos para poder recomprar
a algunas instituciones que habían sido nacionalizadas. Lo mismo pasó en este famoso caso Repsol con Argentina, ¿no? Que los españoles tenían la privatización de Repsol, y lo que hizo Argentina fue, porque tenían miedo, y eso es muy interesante, se dice que Repsol iba a vender Repsol a capitales chinos. Argentina no quería tener, digamos, esa preocupación, así que lo que hizo fue prestarse el dinero a China para digamos, tener el control sobre Repsol. Entonces, se puede hacer eso, pero tiene un costo. Entonces, van a tener que haber otros préstamos, van a tener que haber otros contratos, y lo interesante es que vuelve a aparecer el derecho internacional económico aquí. Eh, eh, Eso es, ya hablé sobre estatización, se vuelve a presentar aquí, y tal vez con esto ya termino, que es otra de las cláusulas interesantes, no, esta y otra más, muy interesantes que se han dado, ¿no? En lo que se trata de la renegociación de los tratados de libre comercio, eh, hay una frase que se ha dicho que ellos han liquidado la empresa nacional aplicando el dumping. Tal vez ahí hay un error técnico, perdón. Perdón. Hay un error técnico porque más bien son los tratados de libre comercio los que regulan las medidas antidumping, y son incluso la que se traslada en legislación interna para luchar contra los efectos del dumping. Y en Perú se han tenido varias medidas justamente para proteger a la empresa nacional de efectos de dumping. Toda la regulación antidumping fue pensada justamente en que el comercio no siempre tenía que primar sobre intereses nacionales, que los estados podrían proteger sus empresas cuando estén a punto de quebrar, o incluso empresas en formación que no pudiesen nacer. Entonces, tal vez aquí hay un error técnico en la visión que se tiene del dumping, o por lo menos que existe el dumping. Luego también está arriba que se ha considerado que los acuerdos de libre comercio han generado que seamos una colonia comercial o intermediarios. Tal vez la historia es un poco al revés, ¿no? Lo que sucede es que, y a veces lo que presiona que se tengan tratados de libre comercio, son intereses de grupos económicos y de empresas multinacionales, ¿no? Que lo que buscan es una producción en masa, donde la cadena ya no se sitúa solo en un estado, sino que para producir, por ejemplo, un teléfono celular, tienes que tener insumos de Corea, tienes que tener materias raras de África, tienes que tener software de Europa, y tienes que ensamblarlo en China porque te es más barato. Entonces, las empresas fuerzan a ello, y para evitar los costos, pues a veces generan que se tengan estos tratados de libre comercio. Por un momento, porque luego las empresas dicen, ya me beneficié, antes tributaba acá y lo siento, voy a cambiar mi sede de tributación y me voy a un paraíso fiscal para ya no seguir tributando a ti, Estado, que ya me ayudaste en algún momento, ¿no? Es cierto que se pueden dar también esos problemas para los estados, pero más que colonia comercial, esto ya no es una situación de estado contra estado, sino que hay que buscar el rol de las transnacionales aquí. Sobre esto creo que Oscar Vidarte va a hablar hacia el final por la tarde, así que no se lo pierdan. No voy a hablar más sobre soberanía alimentaria. Y la última diapositiva que les cuento tiene que ver sobre inversión, porque Giovanna ya habló sobre comercio. Y es interesante las críticas que se han hecho al sistema. Voy a hablar solo de CIADI, porque aquí incluso se menciona a la Corte de la Haya de la ONU. Tal vez ellos se estén refiriendo a la Corte Permanente de Arbitraje y no la de la ONU, porque la Permanente de Arbitraje y la de la ONU comparten el mismo Palacio de la Paz. Sí, ya acordé porque con esto acabo. Y es que Bolivia, al momento de denunciar todos sus tratados bilaterales de inversión, también denunció la competencia del CIADI. Así que todo inversionista que se haya quedado en Bolivia, que tuviese una inversión y considerase que estuviese afectado, ya no podía demandar ante CIADI. Sin embargo, los tratados bilaterales de inversión, y eso también pasa con los peruanos, tienen un periodo de, digamos, vida en muerte. Es decir, después de haber sido denunciados, los derechos de estos tratados todavía se aplican a los inversionistas, a las inversionistas que estén dentro del territorio boliviano. Una especie de Walking Dead, pero con respecto a los tratados. Entonces, ¿cómo se podían solucionar las diferencias si estos inversionistas ya no podían acudir a CIADI? Los tratados al final tienen una disposición: o puedes ir al CIADI o puedes ir a un arbitraje de inversión. Tal vez eso es a lo que se refiere el plan al decir que cambiemos por un sistema regional como UNASUR, o vayámonos a los tratados bilaterales de inversión. No es necesario ir a los tratados bilaterales de inversión porque ya los tenemos, y lo que dicen los tratados es: o vas a CIADI o vas a otro centro.
Y en este caso, Bolivia eligió pues la Corte Permanente de Arbitraje. Significa que después incluso de denunciar los tratados, ha estado honrando sus compromisos con los inversionistas, con las inversionistas. Hay una crítica, sí, a los árbitros, a las árbitras. Se cree que hay esta puerta revolvente, esta posibilidad de que un día, en un caso eres árbitra, en el otro caso te pones tu traje y eres abogada, y que el sistema está cooptado por esta situación. Pero lo cierto es que con estas ciertas imperfecciones, los problemas de corrupción, que igual se están negociando, se están viendo delimitar, todos estos problemas que existen, a pesar de ello, los números no han mentido, y los números indican que la mayor cantidad digamos, de procesos los ganan los estados, ¿sí? Es un poco un 56-44, ¿no? La diferencia no es mucha, será de un 6%, pero la tendencia es que los estados normalmente ganan más los casos contra inversionistas, o que los inversionistas inician contra ellos. El caso del Perú hasta el momento es paradigmático, porque casi más del 85% de sus casos los ha ganado contra inversionistas, algunos inversionistas aventureros, ¿no? Hay otros casos que se han perdido, casos con gran contenido social, como por ejemplo el de Bear Creek, pero la mayoría de casos de Perú como un país en desarrollo, dependiente de recursos naturales, los ha ganado. Por ejemplo, el caso de Loroya, que es un caso con contenido ambiental, también se ganó. Entonces, son aspectos interesantes, y tal vez concluyo con esto, ¿no? Es decir, el derecho internacional económico es una herramienta, va a servir para los propósitos que se buscan lograr. Y creo que como yo iniciaba, digamos, la ciudadanía informada tiene que velar porque los instrumentos se cumplan de la mejor manera para nuestro desarrollo y de la manera técnica que queramos lograr. Muchas gracias nuevamente. Espero, disculpe por estos minutitos extra. No, sin ningún problema. Muchísimas gracias, doctor, por haber contribuido también en la presentación de este eje, a la vez que la doctora, así como la doctora Reyes. Hay algunas preguntas. Hay dos para la doctora Reyes y dos para usted. Comenzaré con la doctora Reyes. La primera pregunta es de Iván Oblitas. Si bien es cierto, todo tratado es materia de revisión, la presente coyuntura política favorecería al Perú revisar los actuales TLC vigentes suscritos por nuestro país. Y quizás la siguiente pregunta, en cierta medida relacionado, es ¿cuáles han sido los efectos económicos de los TLCs en el Perú? Hecha por Renato. Okay, muchas gracias. Ambas preguntas las he contestado ya a través del chat a los participantes, pero por supuesto puedo también contestarla en estos momentos, como antes había respondido al participante Iván Oblitas. Este tema de las participaciones o revisiones de acuerdos no es un tema unilateral, ¿no? La revisión, si bien la revisión de un acuerdo puede inicialmente ser el planteamiento de un Estado, eso va a implicar que una conversación, una negociación con el socio comercial para entrar precisamente a ese proceso de revisión, porque las revisiones no pueden ser solamente por parte de un Estado, porque eso sería violar los compromisos internacionales, un cambio unilateral, ¿no? Y eso es uno de los riesgos que se advirtió a propósito de lo que ustedes ya conocen, la famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos usando la sección 301 de su ley de comercio de 1974, ¿no? Y esa era precisamente una de las medidas que están prohibidas por el entendimiento de solución de controversias en la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Donde los países deben someterse ante cualquier violación, posible violación de una norma internacional, deben someterse a un procedimiento de solución de controversias, de tal manera que sea un ente imparcial el que decida si existe o no una violación, a fin de evitar este tipo de medidas o determinaciones unilaterales y posibles sanciones económicas contra un país sin haber pasado por ese proceso de revisión. Entonces, la Unión Europea ya lo ha planteado en el caso de México, ¿no? La posible revisión del TLC,
El Parlamento de la Unión Europea también ha manifestado en algunos documentos publicados la posibilidad de revisar los TLC que tienen con Colombia, Perú, Chile, para incluir otros temas, ¿no? Pero eso necesariamente, repito, va a pasar, tiene que pasar por un proceso de renegociación en este caso, con México, con Perú, con Chile, con Colombia, ¿no? La Unión Europea no podría, ¿no?, unilateralmente introducir estos cambios, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, indudablemente estos acuerdos comerciales tienen un impacto económico, y lo mencionaba ya en mi presentación. Es un tema de acceso al mercado de manera preferencial. Lo que hacen los países es participar en estos acuerdos con la finalidad de facilitar a sus empresas, ¿no?, esta inserción en el mercado internacional, el aumento de las exportaciones, con la reducción o la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias, ¿no? Ambas herramientas están en juego. En algunos casos los aranceles se reducen a cero, ¿no?, o se eliminan. Entonces, hay una ventaja indudablemente con esta participación, ¿no? El aumento de las exportaciones, la diversificación de las exportaciones también, porque obliga a las empresas a ser más creativas, ¿no?, en cómo insertarse en estos mercados globales, ¿no? Incluso asociarse, ¿no?, con otras empresas en el extranjero para producir bienes de valor agregado. Entonces creo que esas son una de las ventajas que se tienen con estos acuerdos comerciales, ¿no? La eliminación también de trabas burocráticas, ¿no?, a fin de facilitar el comercio, lo cual ya reduce los costos para los inversionistas, los exportadores, los importadores, ¿no? Entonces hay una serie de beneficios con la participación en estos acuerdos. Muchísimas gracias, doctora Reyes, por sus respuestas. Ahora tenemos las siguientes preguntas realizadas por Oliver, quien menciona: en el plan de gobierno y diario original de Perú Libre, dicen en el apartado de política exterior que el CIADI, Corte Internacional de la Haya, supongo que es la SIG, y la UNCITRAL, son centros internacionales de arbitraje al servicio de las empresas transnacionales. ¿Cuál es su opinión? Y la siguiente pregunta es también para el doctor Sacco: ¿cuáles serían las diferencias y semejanzas en materia de derecho internacional económico con el nuevo plan de Perú Libre de 2021? Muchas gracias, Oliver. Creo que no creo que sea no creo que sea la SIG, a pesar de que pone la ONU, ¿no? Pero creo que ahí tal vez ha habido un error técnico. Creo que puede referirse a la Corte Permanente de Arbitraje, creo. La diferencia con UNCITRAL es que allí UNCITRAL no es una, no es una, normalmente es un centro que te va a permitir tener arbitraje, entonces se podría equiparar, pero no necesariamente lo es, ¿no? Ahora, si es que solo benefician a los estados, lo que ha sucedido es que sí, ha habido una tendencia, perdón, solo a las empresas, y ha habido una tendencia, y yo solo hice unos comentarios acerca de lo que pensaban tal vez Bolivia, Ecuador, al respecto de que CIADI solo sirve a las empresas transnacionales. Y ahí por eso, Bolivia, te agradezco la pregunta, porque creo que me quedé corto y puede generar un sesgo. No solo han sido ellos, ¿no? Es decir, también hay países como Australia, cuando tuvo una demanda de una tabacalera que es Philip Morris, que también consideraba que existía esa presión, ¿no? También en la Unión Europea, cuando estaban negociando su acuerdo con Estados Unidos, también se preocuparon porque lo que iba a suceder es que las empresas iban a cambiar la forma de gobernarse, de que si hubieran políticas ambientales, si hubieran políticas sociales, las empresas se las iban a traer abajo a partir del uso de, digamos, estos tribunales arbitrales, ¿no? Es por eso interesante que en el tratado, por ejemplo, entre Canadá y la Unión Europea han puesto una corte de apelación, ¿no? Que va un poco frente al sistema de arbitraje clásico, pero son preocupaciones que existen. Entonces, si es una preocupación que existe, que es real y que no solo se da en países en desarrollo, sino también se dan en países desarrollados, porque normalmente los montos a veces en los arbitrajes son muy altos. Y a veces sucede como en los casos de accidentes de avión, ¿no? Pasan poco los montos que son exorbitantes, pero cuando aparece uno de esos, todo el mundo tiene miedo, ¿no? Entonces, digamos,
Ecuador pierde un caso en el cual son billones de dólares, es una preocupación porque incluso había violación con derechos humanos. República Checa pierde un caso que son 6 años de su presupuesto en educación, también es preocupante porque es un caso grave, ¿no? Entonces, si hay esta visión, no se puede negar, existe, y no solo en países en desarrollo, sino en países desarrollados. Pero como comentaba, lo paradójico es que los datos indican que casi quien más gana casos es el Estado, pero digamos, igual se pierden casos, ¿no? Es otra forma de presión económica porque el arbitraje es caro, a diferencia de lo que sucede en OMC que comentaba Giovanna. Allí no se tiene, por ejemplo, el Advisory Center, donde es una ONG que te cuesta más barato litigar. En inversión a veces los casos son muchísimo más caros. Esa es una presión para el Estado de, oye, no tengo dinero, me están forzando a arbitrar, entonces voy a tener miedo y no voy a legislar para no afectar a los inversionistas y así no me demanden. Es posible que psicológicamente también suceda esto. Y más en un citral que en CIADI, porque en CIADI digamos, los montos son un poco menores de lo que sucede en un citral. Lo siguiente es, preguntaba Oliver acerca de la diferencia entre el plan del 2020 y el de los 100 días. Digamos, la remisión a acuerdos comerciales y de inversión, digamos, es un poco más escueta en los segundos. La modificación de la Constitución está allí, que creo que iría en el orden del plan del 2020. Pero siempre hay esta idea de renegociación, que como avanzaba hace un momento, sí podría hacerse, pero creo que hay que estar vigilantes, sea el gobierno que ingrese cuando haya renegociaciones, en recordar que igual se va a tener que pagar si es que hay una nacionalización, estatización. Si se renegocia, si es que no ha cumplido el plazo del acuerdo, pues va a tener que, digamos, darse algo a cambio, si no sucede lo que ya Giovanna comentó, que pasó en el caso de Estados Unidos. Eh, China. Finalmente, si me permites, Jocelyn, la lectura de Luis Antonio. Ante la eventual ejecución de políticas de nacionalización, existe un alto riesgo en el Perú. Afronte sendos procesos en CIADI. ¿Cuál es su opinión sobre la capacidad económica de Perú para afrontar los potenciales pasivos que se deriven de estos casos? Digamos, por el momento, lo que sucedería es ver en qué se nacionalizaría. Me parece que en el plan del 2020 se habla de Yanacocha, se habla de Toromocho me parece que también estaban Taminas, solo con quedarnos con Yanacocha, que es una empresa de capitales canadienses. Lo que se aplicaría en caso de defensa sería el TLC que tenemos con Canadá, y ahí hay un capítulo de inversión que sí le da cierta potestad al Estado siempre y cuando las nacionalizaciones fuesen en materia de, digamos, por algún motivo medioambiental. Aquí entiendo que la nacionalización no sería por un tema medioambiental, sino porque se quiere recuperar la empresa. Así que habría que pagar el valor de mercado de esa inversión. ¿Se tiene el dinero para hacer ello? También en el plan se hace una mención a unos ciertos estimados. Eh, Creo que se podrían tocar las reservas, pero no sería algo que se recomiende. Creo que lo que sucedería es que habría un préstamo de dinero nuevamente de capital, ¿no? Y tal vez quien ha estado dando vueltas por aquí ofreciendo dinero es China. No sé si eso llegaría también a China o no sé si hubiese un préstamo, porque al final del plan del 2020 lo que se hace es pensar en un banco regional. No sé si haya capitales en la región que estén interesados en ello. Lo otro es abrir una apuesta, digamos, de nuevamente privatización, pero al parecer no es eso lo que se dé. Entonces, ¿qué pasa si nos demandan? Pues habría que usar el dinero pues, de los recursos que se tienen o de las reservas para pagar ello, ¿no? Lo cual me parece complicado y más aún en un momento de pandemia. Entonces, el asunto va a ser negociar ese valor de mercado. Lo único que se puede allí es ver cuánto cuesta la empresa y se le tendría que pagar, ¿no? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Es una pregunta que solo he dado opciones, pero todavía no me aventuro a saber cuál sería. O te prestas o usas tus recursos que tienes guardados. Esa sería la opción. Gracias, Luis Antonio. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Víctor Sacco, doctora Giovanna Reyes, por su participación y esperamos contar con ustedes más adelante. Entiendo que ya no habrían más preguntas. En todo caso, terminaríamos con el eje de Derecho Internacional Económico. Ha sido, creo, bastante productivo para todas y todos. Y como les comentaba, esperamos contar con ustedes siempre y cada vez que se pueda. Va a ser grato compartir estos espacios. Muchísimas gracias por todo.